Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana, porque acomodaste todo para que estuviéramos aquí. Y Padre, por todo lo que has trabajado en la semana para este momento, Señor. Tú sabes la condición de nuestro corazón, Señor, sabes por las pruebas que estamos pasando y anhelamos vivir entregados a ti en todo momento, Señor. Que esta prédica trabaje en nuestro corazón para ello, Señor, que nos lleve a una relación más estrecha contigo, Señor. Y Padre, pon tus palabras en la boca de Ángel, guía eso que tienes tú para nosotros el día de hoy. Gracias por tu amor, Señor, gracias por cómo has movido las cosas en nuestras vidas, Señor, y gracias porque abriste nuestra mente hacia la necesidad de salvarnos y conocer tu amor eterno, Señor. Que así siga siendo, Padre mío. Guarda a Jorge, Señor, bendícelo y sigue prosperando su ministerio, Señor. Muchas gracias por su vida. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues comenzamos entonces con nuestro estudio. Hoy, bueno, estamos, como les comentaba al principio, este gran estudio que se llama Dios, de momento pues está dividido en tres grandes partes. La primera ya la terminamos. La primera era establecer un concepto bíblico de Dios. Y lo voy a repetir, un concepto bíblico. Eh, no, en aquella parte vimos que no hay realmente aquí en ese sentido un gran choque con un concepto no bíblico de Dios. En general, si nos vamos a los diccionarios, vamos a buscar la palabra Dios y vamos a ver que están hablando de un ser supremo y coincidimos perfectamente en eso con un diccionario, pero a nosotros nos interesa saber lo que Dios dice de sí mismo. Y en esta frase siempre hago mucho énfasis. Si nos distraemos de esta frase, es muy probable que esta predicación se vuelva solo información. Ajá, y que bueno, pues se va a acabar la predicación y nos vamos a ir a nuestro domingo y nos vamos a ir a nuestra semana y no va a pasar nada y no va a tener un efecto profundo. Ajá, pero es muy importante hacer énfasis en eso. No queremos compartir opiniones entre nosotros. Son válidas, y como siempre les he dicho al principio del estudio, pero bueno, eso se trataría pues en un cafecito, ¿no? Realmente aquí no nos interesa eso, que estamos buscando qué dice Dios de sí mismo. Ya no me voy a entrar a los detalles, veamos que incluso esa necesidad de saber qué dice Dios de sí mismo nos justifica una revelación segura. Ajá, y vimos, insisto, ya no voy a entrar a los detalles, vimos que esa revelación segura Dios vio y decidió y estableció que fuera una revelación escrita. Esta necesidad que tenemos de que Dios se revele a nosotros los hombres sin obligarnos a creer en Él, pues justifica la Biblia. Y de ahí de la Biblia, pues estamos viendo, y de ahí obtuvimos nuestra definición de Dios. Yo ya no voy a repasar eso, bueno, ahí están los estudios, si alguien quisiera volverlos a ver o recordar cómo fue que llegamos a esta definición, ahí lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, antes les recuerdo, ¿por qué estudiar el concepto de Dios? Bueno, por lo menos tres razones. Y aquí vamos a usar los primeros versículos. Este, pues conforme Zoom los escogió, porque así conforme les vea sus caras, les voy a pedir que me ayuden a leer. Entonces, pues por ahí vi a Gesa, a Paco. Entonces les voy a estar pidiendo que me ayuden a leer. Este, Paco, ¿puedes por favor preparar Primera de Crónicas 16:29a? Es decir, solamente vamos a leer la primera frase. Primera de Crónicas 16:29a. Gesa, ¿me vas a ayudar por favor con Mateo 6:9? Mati, que también me apareciste, Zoom te escogió para leer Segunda de Pedro 3:18. Entonces vamos primero vamos por este primer bloque de versículos. Les explico por qué los vamos a leer. Bueno, entonces les decía, hay tres razones por las que es realmente muy importante estudiar el concepto bíblico de Dios. La primera es Dios mismo. Ajá. Veíamos que no es justo cambiar, disminuir, reducir, distorsionar o perjudicar de cualquier forma la dignidad, el ser y el nombre de Dios. Y en eso es algo en lo que estoy seguro que todos aquí vamos a estar de acuerdo. De hecho, es algo en lo que estoy seguro que ninguno de nosotros quiere hacer. Ninguno de nosotros quiere afectar la fama, la honra y el honor que se le dé a Dios, ¿no?
Primera de Crónicas 16:29a, por favor, Paco. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Yo creo que todos escuchamos esto y estamos de acuerdo con ello y además lo deseamos. Estoy seguro. Dice, den a Dios la honra debida a su nombre. No deshonremos el nombre de Dios. Mateo 6:9, Gesa, por favor. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense cómo la primera petición que hace Jesús en esta oración es que el nombre de Dios sea santificado. En un momento más vamos a recordar, bueno, me voy a tener que adelantar. Recordemos que santificado significa apartado del mal, ¿no? Entonces, ¿qué está pidiendo aquí el Señor Jesús? Que el nombre de Dios no sea asociado con ningún mal, porque no puede ser. Dios es bueno, esa es su naturaleza. Dios no puede no ser bueno, ¿no? Y desafortunadamente aquí en la tierra al nombre de Dios se le asocia mucho con el mal. ¿Por qué? Por nosotros mismos, por el actuar de los que no creen y también tristemente muchas veces por el actuar de los que creemos. Es triste, pero muchas veces nosotros mismos, los que nos identificamos con Dios, manchamos su nombre. Entonces el Señor Jesús aquí está justo pidiendo eso, dice, que tu nombre, tu fama, tu honra, tu honor sean apartados del mal, porque ese no eres tú. Segunda de Pedro 3:18, por favor, Mati. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense, entonces, en lugar, ¿no?, de que el nombre del Señor sea asociado con cualquier tipo de mal, lo que nos dice aquí Pedro en su carta dice, no, 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 antes bien dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que este versículo me lleva pues a anticiparles el tema de la predicación de hoy. Ajá. ¿Por qué está puesto aquí? Porque justo hoy nuestro tema va a ser ese. Ustedes se acordarán que en el estudio pasado, bueno, probablemente no se acuerdan porque tiene varios meses. Más bien les ayudo a recordar que en el estudio pasado nos concentramos solo en dos cosas. Uno, y establecimos primero una definición de atributos, que veíamos que de hecho es una palabra que queda medio imperfecta, pero ni modo, así tradicionalmente así se habla en el mundo cristiano, en la teología cristiana, se habla de los atributos de Dios, que son estas cualidades de la naturaleza y el ser de Dios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es que nosotros santificamos el nombre de Dios conforme mejor le conocemos y conforme le vamos conociendo. Ajá. Por eso el llamado de Pedro que dice, oigan, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. En eso hay que enfocarse, ¿no? Bien, seguimos adelante. Punto número 1, ¿por qué establecer un concepto correcto de Dios? Por Dios mismo. Punto número 2, por ti, completamente por ti. Y por mí, por supuesto. El cómo dirijamos nuestra vida depende del concepto que tengamos de Dios. Aquella vez les puse dos ejemplos, les decía, un ejemplo muy claro de una civilización completa fueron los griegos, ¿no? Si los mismos dioses y semidioses, ¿no?, que bueno, es un concepto que choca con la Biblia, pero bueno, por razón del ejemplo, ¿no? Si los mismos dioses y semidioses tenían relaciones conflictivas entre sí, ¿no? Había infidelidades entre sus relaciones, celos, pleitos, etcétera. ¿Por qué yo humano no? Entonces,
Ahí vemos una implicación inmediata de lo que yo crea sobre Dios, ¿no? Si ese Dios es infiel, bueno, pues no me va a poder condenar si yo soy infiel, ¿no? También les puse el ejemplo de los musulmanes, que es un ejemplo muy, muy fuerte, ¿no? Si tu Dios es uno que aborrece a los que no creen en Él, entonces justificarás en tu mente el homicidio, ¿no? Les compartía yo que este ejemplo se me vino porque justo estaba yo viendo noticias sobre Irán, que bueno, es una nación muy religiosa en eso, en el Islam, y veía el video de uno de ellos que a todos los que no somos de su religión nos llamaba enemigos de Dios. Así nos llaman, ¿no? O sea, nosotros somos en este momento enemigos de Dios para ellos, ¿no? Entonces imagínate, pues si soy enemigo de Dios, pues eso justifica su violencia, ¿no? Y yo sé, saldrá otro musulmán para decir que esa no es la interpretación correcta del Islam, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en la tercera parte de este estudio, cuando estudiemos quién es Dios. Obviamente pues me tengo que anticipar y Alá no es Dios, pero hasta ahí me voy a quedar. Bueno, así que tu mismo éxito, tu felicidad y la plenitud de tu vida dependen del concepto que tengas de Dios. Ajá. Y también, si conocemos al Dios verdadero, pero no conocemos cómo es Él, nuestra fe y nuestra relación misma con Él estarán muy limitadas. Ajá, o sea, si no entendemos la omnipotencia de Dios, su fidelidad, pues andaremos muy inseguros por la vida. Ajá, por poner un ejemplo, ¿no? En cambio, la- el, el que entender y creer en la omnipotencia de Dios debería tener un efecto inmediato sobre nuestra fe, ¿no? Pero bueno, también lo comentaremos más adelante. Salmos 9:10. Este es uno solo, se los voy a leer yo si quieren para no detenernos mucho. Salmos 9:10, perdón, dice: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Ajá. Efecto de conocer cómo es Dios, confiar en Dios. Qué padre versículo, ¿no? Yo cuando lo dije, Dios, este es perfecto para nuestro tema, ¿no? Efecto de profundizar, de buscar conocer a Dios, confiar en Dios. Y razón número 3 por las que hay que tener un concepto correcto de Dios, que esta sí no la habíamos estudiado, pero en estos días me quedé pensando en la importancia de ello. Voy muy rápido a esto. Dice, la razón número 3 es que en el concepto de Dios se basan y se justifican las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Número 1, ¿de dónde venimos? Nuestro origen. Bueno, hay dos opciones. Si no hay Dios, entonces del mono, ¿no? Y si quieres ir para atrás, es un misterio, ¿no? Esa es la respuesta que vamos a obtener eh, para no reconocer que tiene más sentido creer en un ser que dio origen a todo, como ya la ciencia avanzó demasiado y ya demostró que el universo tuvo un comienzo, entonces, y que todo ese comienzo apunta a un ser inteligente creándolo, entonces mejor, si no quiero reconocerlo, entonces dejémoslo en que es un misterio. Y hasta ahí nos vamos a poder quedar. Ajá, si no hay un Dios. Pero si hay un Dios, si ustedes recordarán, les recuerdo nuestra definición bíblica quedó: ser supremo espiritual, creador providencial del universo, ¿no? Bueno, si hay un Dios, entonces Él es el creador, y eso explica mi origen, ¿no? Pero además, ¿qué origen, no? El ser, mi vida tiene su origen, perdón que lo repita tanto, pero mi vida tiene su origen en el Ser Supremo. Y veamos, insisto, ya tampoco voy a entrar a detalles, pero eso qué alto valor nos da, ¿no? Bueno, segunda pregunta de la vida, nuestra identidad, ¿quiénes somos? Bueno, si no hay un Dios, somos uno más entre los animales, ¿no? Si hay un Dios, entonces somos seres creados conforme a la imagen del Ser Supremo Espiritual. Y si ya le conocemos personalmente, somos hijos del Ser Supremo. ¡Wow! Esa es nuestra identidad. No somos animales.
Pregunta de la vida número 3, significado, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Bueno, si no hay un Dios, pues por el azar, somos un accidente, ¿no? Entonces, bueno, qué fuerte, ¿no? Así de, hola, ¿cómo estás? Accidente. Pero si hay un Dios, pues la respuesta breve es que fuimos creados por amor, para establecer una comunión con el Creador. Por eso es muy importante establecer nuestro concepto de Dios. Establecer que la definición de Dios mismo implica que Él es el Creador. Entonces, el propósito por el que estamos aquí es conocer a ese Creador. ¿Se fijan? O sea, la importancia de tener el concepto claro. En cuanto a la moralidad, número 4 de las preguntas importantes, ¿cómo debemos vivir? Bueno, si no hay un Dios, pues depende de cada quien. Es relativo, ¿no? Y tu creencia no es mejor que la mía, ni más importante, ni tienes mayor derecho a establecerla que la mía, etcétera, 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 etcétera. Pero si hay un ser supremo, entonces como Él es el ser supremo, Él establece la moralidad. Y como vamos a ver hoy vamos a hablar de la bondad de Dios, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, pues imagínense, ¿no? Pues Él es el que define, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y por último, nuestro destino, ¿a dónde vamos? ¿No? Pues si no hay un ser supremo, si no hay un creador que sustenta, que eso significa providencial, que gobierna y sustenta su creación, pues como dice, no bebamos y comamos porque mañana moriremos y se acabó nuestra vida, se acabó la existencia, ¿no? Pero si hay un ser supremo espiritual, eterno, ¿no? Y que como dice la Biblia puso eternidad en nosotros, entonces conocemos nuestro destino, la eternidad para todos los que nos hemos reconciliado con Dios, ¿no? Fíjense, entonces, qué importante, ¿no? Por 3 razones es muy importante cómo pensamos sobre Dios. Una es por Dios mismo, para no menoscabar de ninguna manera el nombre de Dios. Y las otras 2 tienen que ver directamente con nosotros. Ajá. Uno, o mejor dicho, bueno, nuestra segunda razón, porque de tu concepto depende cómo vas a vivir. Ajá. Y 2, que en Dios se responden las preguntas más importantes de la vida. De ahí la importancia de este estudio. Bueno, les recuerdo entonces cómo quedó nuestra definición. Dios, ser espiritual, perdón, ser supremo espiritual, creador providencial del universo. Ya no voy a repasar cómo llegamos a ella, ahí están para eso pues los otros estudios, ¿no? Bueno, más bien hoy me voy a concentrar, nuestro tema de hoy son los atributos de Dios, obviamente no los vamos a estudiar todos, y además les vamos a dar un enfoque distinto. Probablemente a algunos de ustedes ya les tocó estar en esa serie de predicaciones de Jorge, en las que de hecho Jorge nos fue ayudando y nos fue guiando para estudiar distintos atributos de Dios. Es una serie padrísima, no sé si está en la página de internet, sería bueno saberlo, pero ahí está, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que ustedes se van a dar cuenta. Yo tomé la decisión que para este estudio dije, ¿sabes qué? No voy a ir atributo por atributo, porque es algo que Jorge ya hizo. Además, Jorge nos ayudó a entender las implicaciones en cuanto a nuestra fe. Y es padrísimo, fueron unos estudios padrísimos. Yo menciono algunas de esas cosas aquí, pero yo por esa razón tomé la decisión de darle otro enfoque. Hoy vamos a ver implicaciones de los atributos de Dios específicamente en cuanto a la doctrina cristiana. Y es padrísimo, no saben cómo me ha estado dando gusto ir entendiendo muchas cosas que digo, ok, pues esto lo sabía, pero no entendía por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar los atributos de Dios? Número 1, te voy a dar 2 razones. Porque el conocer más profundamente a Dios tiene un efecto directo sobre la fe. Ajá, y ahí está el ejemplo que le vimos, el Salmos 9:10, ¿no? Él decía que el conocer a Dios nos lleva a confiar a Dios, ¿no? Y les mencioné un ejemplo. El entender la omnipotencia de Dios, ¿saben? Debería tener un efecto inmediato sobre nuestro descanso en la vida, ¿no? El saber que ese ser supremo es el que me buscó, el que me llamó, el que me invitó y el que sigue insistiendo incansablemente y sigue trabajando
misericordiosa y amorosamente en mi vida, eso debería tener un efecto de descanso en nuestra vida. Y si no es así, pues ya deberíamos de dejar de luchar, ¿no? Ya deberíamos dejar de luchar. Yo entiendo, el Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso el mismo Señor Jesucristo lo enseñó, pero es muy distinto que en el mundo tendremos aflicción a vivir afligidos. Es muy diferente. Eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que que todos íbamos a tener situaciones que nos iban a ocasionar aflicción, ansiedad, o la enfermedad del siglo XX y XXI, estrés, ¿no? Entonces, de hecho, esa palabra no existía. Ajá, pero si hubiera existido en los tiempos bíblicos, ese versículo bien pudo haber dicho: en el mundo vas a estar estresados, ¿no? Dice, pero confíen. ¿Se acuerdan? Dice, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó que iba a haber situaciones de aflicción, que nos iban a causar aflicción, que nos iban a causar ansiedad, ¿no? Por nada estéis afanosos, ¿se acuerdan? Situaciones que iban a causar estrés, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿se acuerdan? Echen su estrés sobre Dios, ¿no? Entonces, pero dice el Señor Jesús, confíen. Es decir, cuando surja, confíen. Cuando les pase, confíen. Entonces, el Señor entiende que nos suceda y que brote el estrés, la ansiedad y la aflicción, pero lo que no se puede justificar delante de Dios es que permanezcamos así. Eso ya no es justificable. Es justificable que surja porque somos humanos y así es el mundo, pero no es justificable que así vivamos. Y solamente por pensar en el amor de Dios, uno de los atributos que la Biblia menciona como esenciales en Dios, en la omnipotencia de Dios, que es todopoderoso, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por pensar en la misericordia del Señor, que vamos a hablar hoy de ella, por pensar en la bondad de Dios, ¿se fijan? Esto, miren, ahorita para mí es fácil decirlo, que gracias a Dios pues estoy sano y todo, pero en la enfermedad esto también debería tener un efecto, porque nos vamos a enfermar, por ejemplo, ¿no? En la adversidad, el conocer las cualidades de Dios, los atributos de Dios, debería tener un efecto, el tranquilizarnos, ¿no? El tener paz en medio de la tormenta, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante tener claro cómo es Dios, ¿no? Pero esa es solo una razón. Ajá. Y como les decía, en este estudio yo ya no me voy a concentrar en esa, porque ahí están esas predicaciones padrísimas que nos dio Jorge hace unos años. La segunda razón por la que es necesario estudiar los atributos de Dios es porque mucho de la doctrina cristiana, de las creencias, de las afirmaciones, de hecho prefiero decirlo así, porque ya la palabra creencia ya también ha perdido mucho de su significado actualmente. Mucho de las afirmaciones de la doctrina cristiana está basado en la naturaleza misma de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entremos de lleno a eso. Bueno, para esta parte sí les preparé una presentación de PowerPoint que, bueno, solamente me van a ayudar, espero que me permita a mí estar haciendo el cambio de pantalla. Si me dicen que cambia, pues ni modo, voy a tener que cancelar mi presentación de PowerPoint, pero si solo ven los versículos, pues ya la hicimos. Ahí va pues mi presentación de PowerPoint. Déjenme abrirla aquí. A ver, déjenme un momentito porque la computadora va un poquito más lento de lo que yo quisiera. Ahí estamos ya. Vamos a darle calma a la computadora para que no nos vaya aquí a salir con alguna sorpresa. Alguna vez me pasó que se cerró la predicación y bueno, pues es lo último que queremos que nos pase. Acá está. Bien, comparto pantalla con ustedes. Hasta ahorita vamos bien. Bueno, casi bien porque ahora ya no veo dónde está. Ahí estamos. Ah, ya vi cuál está haciendo mi error. Ahí está ya. Bien, comparto pantalla con ustedes. Perfecto. Ahí está, gracias a Dios. Bien, hoy vamos a estudiar 6 atributos de Dios. 6. Ajá.
porque ya verán a qué conclusiones preciosas, maravillosas nos llevan. Bien, uno de los atributos de Dios que yo creo que todos lo sabemos es que Dios es justo. Ajá, y para no tomarnos pues demasiado tiempo, ahí está nuestra definición. Déjenme aquí hago un rápido ajuste. Ahí está. Ahí está nuestra definición. Bueno, nuestro versículo es Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahí está una palabra clave, rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y finalmente nos lo dice claramente. Es justo y recto. La Biblia menciona, describe a Dios como justo y recto. Aquí abajito está una definición. La saqué del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Aquí están mis fuentes. Me fui directo a las definiciones sacadas de la Biblia. Y la definición es que la justicia es el atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y ojo, y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, el pecado. Bueno, ya me conocen, es bien importante entender los conceptos. Es bien importante entender los conceptos. Si nosotros aplicamos nuestra definición a Dios, cuando nosotros decimos que Dios es justo, básicamente lo que estamos diciendo es que Dios siempre hace lo correcto, es decir, lo que está conforme con su propia naturaleza y carácter. Ahí está la definición. Y que necesariamente juzga lo que es opuesto a él, el pecado, para corregirlo. Aquí les añado un extra más, no quiero entrar a muchos detalles, no me quiero tomar mucho tiempo. La justicia no solamente implica el hacer lo correcto, sino que el propósito de la justicia es corregirlo. Ese es Dios. Atributo número 1, Dios es justo. Bien, atributo número 2, Dios es santo. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir. Por favor, ahorita no se dejen distraer por los misteriosos e increíbles 4 seres vivientes allá en el cielo. No, ahorita concéntrense en lo que no cesaban de decir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, este versículo pues dio origen a un himno que se llama así, hermoso, Holy, 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 Santo, Santo, Santo. Bueno, si lo quieren escuchar es precioso. Entonces, definición bíblica de santo. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. El uso bíblico del término santo tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo lo que Él elige consagrar para sí. Entonces, apartado para Dios, ¿qué significa? Exactamente significa apartado del mal para ser consagrado a Dios. Es decir, dedicado a vivir para Dios o conforme con la voluntad de Dios. Ahora, si aplicamos el término a Dios, entonces cuando nosotros decimos que Dios es santo, entonces básicamente estamos diciendo que Dios está apartado de todo mal, apartado de todo aquello que no sea o esté conforme con su naturaleza. No hay la más mínima relación entre Dios y el mal. Dios es santo. Y una más, Dios es perfecto. Ahí está, en verdad yo digo, Dios, gracias por lo que nos enseñas en la Biblia, ¿no? De hecho, este versículo lo hemos estado leyendo con Jorge en nuestro tema, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Definición de perfecto, muy corta, cabal o completo. Si aplicamos eso a nuestro concepto de Dios, cuando nosotros decimos que Dios es perfecto,
Bueno, básicamente estamos diciendo que Dios tiene todas las propiedades que componen la grandeza y las tiene en el grado máximo posible. No, no hay margen de mejora. Dios no puede mejorar porque ya es perfecto. No le falta algo, no le sobra algo. No está trabajando para lograr algo en sí mismo. Él ya es perfecto. Ahora, ¿de qué propiedades estamos hablando? Pues la bondad, el amor. Dios es perfectamente bondadoso. El amor lo tiene en grado sumo, la sabiduría en grado sumo, la justicia en grado sumo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto estamos diciendo cuando nosotros decimos que Dios es perfecto, ¿no? Bien, detengo por un momento la presentación. Bueno, 3 cualidades de Dios: su justicia, su santidad y su perfección. ¿Por qué solamente me concentré de momento en esas? Porque nos permiten ver solo una parte, ¿no?, de la naturaleza de Dios. Ajá. Aquí tengo que hacer una pausa, ¿no? Dijimos al principio que mucho de la doctrina está basado en la naturaleza misma de Dios, es decir, en sus atributos, ¿no? Y justo aquí pues vamos a ver un ejemplo. Usando estos 3 atributos que acabamos de estudiar, piénsalo. Si Dios es verdaderamente justo, debe castigar todo pecado. Si Dios es verdaderamente santo, no puede tener comunión con el pecado. Si Dios es perfecto, nunca se va a equivocar en sus juicios y siempre va a actuar conforme a su naturaleza justa y santa. Aquí podemos ver, ¿no?, que de los atributos de Dios podemos concluir verdades que nos afectan a todos directamente, ¿no? En este caso, gracias a la comprensión de solo de estos 3 atributos de los tantos que podríamos estudiar, podemos sacar conclusiones sobre la condenación del hombre, ¿no?, pues todos hemos pecado, sobre el infierno, sobre la necesidad de salvación, ¿no?, por la evidente imposibilidad de satisfacer a un Dios absolutamente justo, santo y perfecto. ¿Ah? Te voy a repetir esto porque te quiero poner a pensar en eso. Piensa en un ser perfectamente justo. Piensa en un ser perfectamente santo, es decir, un ser perfectamente apartado del mal. Piensa en este ser que es perfecto. ¿En verdad crees que alguno de nosotros le puede satisfacer? ¿En verdad crees que haya un hombre que puede satisfacer su justicia? ¿Que puede llenar su justicia, su santidad? Es que esto es tremendo. Para estar el día de mañana en la presencia de ser perfecto, pues habría que haber llevado una vida perfecta, ¿no? Fíjense qué fuertes verdades, ¿no? Se deducen de los atributos de Dios, ¿no? Si Dios es verdaderamente justo y santo, debe castigar, juzgar y condenar todo pecado. Quizá algunos de ustedes ahora entienden por qué me gusta cuando me toca compartir el plan de salvación, por ejemplo aquí, ¿no? Me gusta mucho citar el ejemplo del juez, ¿no? Y les digo, oye, piénsalo, ¿qué esperas? Y te pongo un ejemplo. Una persona mata a un inocente, cruelmente, ¿no? Llega con el juez y el juez le dice, esto es malo. Además lo agarraron infraganti, o sea, es él. Pero yo soy un juez bueno. Y como soy un juez bueno, estás libre. Y si quieres exagerar el ejemplo, piensa que ese ser inocente era un amado, uno de tus seres amados. Perdona, a lo mejor es fuerte el ejemplo, pero es que nos tiene que quedar muy claro que eso no sería un juez justo. Y nosotros lo entendemos y lo demandamos. ¿Qué pensarías de un juez así? Es una locura, ¿no lo crees? Dices, oye, juez, pero ¿qué estás haciendo? O sea,
Tiene que haber justicia. ¿Qué esperanza entonces nos queda? Si eso es ser, si haces esto porque eres bueno, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza nos queda? Ninguna. ¿Se imaginan qué inseguridad, no? Bueno, y cualquier parecido con la realidad de nuestro país no es mera coincidencia, pero bueno, eso es otra cosa. Qué fuerte, ¿no? Quizá ya les ha tocado frases como, cuando a lo mejor ustedes testifican, ya les han dicho cosas como, oye, ¿cómo pudo un Dios amoroso haber creado el infierno? ¿No? No sé si ya se los han dicho, ¿no? O una derivada de esta, ¿no? Dios es amor. Y eso es verdad, ¿eh? Pero Dios es amor, ¿no? Así que no puedo creer que Él me vaya a castigar en el infierno. A mí ya me ha tocado, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado. ¿Qué tal creencias como cuando parta de esta vida, pues simplemente seré perdonado y entraré al cielo, ¿no? Si ustedes me dicen, no, nunca nadie me lo ha dicho, te puedo asegurar que sí. Lo que pasa es que lo dicen de otra manera. ¿Has escuchado la frase, si todos cabremos en el cielo, que no quepamos en X lugar? ¿Lo has escuchado? Estoy seguro que todos hemos oído esa frase, pero es que esa frase implica que todos vamos a ir como la UNAM y el pase automático, ¿no? Así como que, no, tú no tienes que hacer examen de admisión, tú tienes pase automático. Bueno, así vemos a Dios, ¿no? Pensamos que todos tenemos pase automático y de ahí surge esa frase, ¿no? Bueno, si todos vamos a caer en el cielo, pues, ¿no? Que no quepamos en casa de fulanito, ¿no? Por ejemplo, ya sabes, ¿no? X, eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es que hay un error en esta creencia, ¿no? Básicamente nos están diciendo que Dios es un juez como ese juez del que hablamos hace un momento. Y eso no solo no es así, sino que no puede ser así, porque básicamente Dios no puede dejar de ser quien Él es. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser justo. Si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Si Dios deja de ser santo, deja de ser Dios. Si ese ser al que llamamos Dios no es perfecto, entonces no es el Dios de la Biblia. Pensar así, este tipo de creencias es el resultado de ignorar los atributos de Dios que mencionamos, de ignorar la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Y bueno, ahora ya sabemos qué decirles a quienes piensan así. Y por cierto, aquí también se ve otra utilidad de estudiar los atributos de Dios. Es más fácil compartir nuestra fe cuando entendemos los porqués de las verdades que les estamos diciendo. No es lo mismo que yo le hable a una persona del infierno a que le hable a una persona del infierno, pero entiendo por qué hay un infierno. Hay un infierno porque Dios es justo. Hay un infierno porque Dios es santo. Y hay más atributos que podemos asociar al infierno, la pureza de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahorita me concentré en los que me parece que son contundentes para a lo que quiero llegar. Si Dios es justo, entonces debe haber un castigo para la maldad. Infiernos, ¿no? Si Dios es santo, si Dios es perfecto, entonces no puedo entregarme a esta idea de decir, bueno, ¿no? Solo me va a perdonar y ya, ¿no? O me voy a ir a este lugar que se tuvo que inventar, ¿no? Porque no, acuérdense que no está en la Biblia, el purgatorio no está mencionado en la Biblia, ¿no? Bueno, pues unas nalgaditas y vámonos al cielo, ¿no? Bueno, es que esas nalgaditas no pueden satisfacer una justicia perfecta. Lo vamos a redondear más adelante. Bien, vamos a continuar con 3 atributos más. Comparto pantalla con ustedes. Bueno, este es el que le encanta citar a la gente, ¿no? Dios es amor. Por supuesto que sí, de hecho la Biblia lo declara. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Sí, por supuesto que sí, estamos totalmente de acuerdo cuando alguien te dice, oye, pero Dios es amor, totalmente de acuerdo. Además, ¿saben? Me llama mucho la atención que de los atributos de Dios es el único en el que encontramos esta frase tan directa diciendo Dios es amor. Ajá, no está definiendo a Dios, pero lo que nos está diciendo es el peso que tiene en la naturaleza y en la esencia de Dios el amor, ¿no? Y aquí les quiero recordar, hace varios años compartimos una predicación, ya saben que me encanta, ya lo vieron, es más que obvio que me encanta hacer conceptos y definiciones bíblicas, y de ahí me copié esta parte. ¿Qué es el amor según la Biblia? Porque si nos vamos al diccionario, ahí sí vamos a chocar bastante. Veíamos que si comparamos el diccionario con la Biblia, sí hay un choque directo entre definiciones de amor. En el diccionario el amor va a ser un sentimiento, una emoción, ¿no? Y uno que otro por ahí sí menciona algún punto en común con la definición bíblica, pero a nosotros nos interesa lo que Dios dice que es el amor, ¿no? Bueno, atributo de Dios puesto por Él en el hombre, por el que tiene una disposición a actuar conforme a lo que es bueno hacia Dios, hacia el prójimo y hacia sí mismo, ¿no? Si aplicamos esta definición a Dios, entonces lo que estamos diciendo es que conforme con su naturaleza, Dios siempre actúa conforme a todo lo que sea bueno para el hombre. Está en la esencia del amor el, el otro, no yo. ¿Se fijan? El amor nada tiene que ver con un beneficio para mí. Nada. El amor es siempre el otro, lo bueno para el otro. Este impulso de actuar conforme a lo que es bueno para el otro. Entonces eso estamos diciendo, cuando estamos diciendo que Dios es amor, es que siempre, es una naturaleza que siempre va a haber este impulso, este deseo de Dios, que lo va a llevar a actuar conforme a lo que es bueno para nosotros, porque nos ama precisamente. Entonces, Dios es amor. ¿Dios es bondadoso? Sí, por supuesto que sí. Marcos 10:18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. El Señor Jesús declarando a Dios como bueno. Bueno, la palabra que se tradujo ahí como bueno viene del griego agatos o agathos, que significa moralmente honorable, que agrada a Dios y por tanto beneficioso. Así que cuando nosotros decimos que Dios es bueno, estamos diciendo que todo lo que Dios haga es de provecho, es constructivo, es positivo para el hombre. Todo lo que Dios haga será provechoso para nosotros. Eso es lo que estamos diciendo al decir que Dios es bueno. Y uno último, Dios es misericordioso. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Usé porque aquí está la palabra que nos dice el significado de misericordia, ¿no? Se tradujo del griego eleo o eleos, algunos lo transliteraron así, que significa sentir simpatía con otra persona en su miseria y especialmente simpatía manifestada en actos. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso, básicamente estamos diciendo que Dios siempre tiene en su corazón una actitud favorable hacia el hombre y que va a ser manifestada en actos. Ahí me faltó ponerle esa última parte. Siempre, siempre. Y obviamente, pues esto está basado en que Dios nos ama, que lo acabamos de estudiar, ¿no? Bien, aquí dejo de compartir pantalla. En la primera parte hablamos de la justicia, la santidad y la perfección de Dios. Y veíamos que por estudiar estos atributos de Dios podemos entender buena parte o doctrinas muy importantes del cristianismo, como la condenación eterna, como el infierno, ¿no? Y una muy importante, la necesidad de salvación, ¿no? Es imposible satisfacer a un Dios perfecto, para eso debí de haber llevado una vida perfecta, ¿no? Entonces, esos primeros tres atributos nos dejaron ver
la necesidad de ser salvados, ¿no? Por la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos de la ira de un Dios absolutamente justo, santo y perfecto. Pero estos últimos nos hablan de la forma en que Dios obró y nos salvó, ¿no? Y la justifican como la única forma posible, ¿no? Te vuelvo a preguntar, te quiero hacer pensar cómo satisfacer la perfecta justicia y santidad de Dios. ¿Cómo? Te ofrezco dos opciones. Opción número 1, llevar una vida justa, santa y perfecta de principio a fin, tanto de hechos como de pensamientos. Porque acuérdense que el Señor también tiene frente a sí nuestros pensamientos en nuestro corazón. Esa es tu primera opción. Llevar una vida perfecta, una vida santa y justa, de principio hasta que cierres los ojos en esta vida, porque pues Él es un ser perfecto, ¿no? Y es más que obvio que esta opción es imposible, ¿no? Es más que obvio, no creo que nadie luche con esto en este momento y diga, oye Ángel, vamos a la siguiente, porque todos sabemos perfectamente bien que esa opción es imposible, ¿no? Pero habría que mencionarla porque justo nos deja ver por qué la otra opción es la única que tiene sentido, ¿no? ¿Cómo satisfacer a un ser perfecto, santo y justo? Bueno, la otra opción es que Dios mismo, por su amor, ¿no? Es siempre bueno y misericordioso. Él tendría que proveer la solución. Él tendría que proveer la solución, ¿no? Mateo 19, 26. Paco, por favor. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ay, Dios. Es la respuesta. ¿Se acuerdan que los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, ¿no? Que si el joven rico que llevaba una vida muy, muy decente no se iba a salvar? Entonces, imagínense la escena, ¿no? Se voltean a ver al Señor Jesús para decirle, oye, pero entonces, ¿quién se va a salvar? Y el versículo comienza diciendo, y mirándolos Jesús, mirándolos. O sea, no dejó de hacer lo que estaba haciendo o el punto aquí es que tú y yo miramos a una persona cuando vamos a hablar algo importante con ellos, cuando le amamos, cuando es una persona que nos importa, cuando lo que le vamos a decir es de vida o muerte, ¿no? O sea, tú no agarrarías y estás calentando las tortillas y le vas a decir esto, no, 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 no. Y mirándolos Jesús. Imagínate la escena, el Señor Jesús mirándote, ¿no? Para los hombres es imposible. Bueno, ahora ya entendemos por qué es imposible, ¿no? Por la naturaleza de Dios. Es imposible satisfacer a Dios porque es un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, puro, bueno. Es imposible satisfacer a un ser así para nosotros, que conocimos el pecado, que hemos pecado, que tenemos una naturaleza con tendencia hacia lo malo. Es imposible. Ya entendemos por qué, ¿no? Pero lo importante es lo que dijo después el Señor Jesús. Mas para Dios todo es posible. Así que tranquilos, que no pierdan la esperanza. Su salvación va a venir directamente de Dios. La única solución que es congruente con la naturaleza de Dios, tanto de sus atributos de justicia, santidad, perfección, ¿no? Como de amor, bondad y misericordia, es la que Dios proveyó. Un sustituto. Si en algún momento dijiste, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús, no? Bueno, esa respuesta está
en los atributos, está en la naturaleza de Dios mismo. No podía ser cualquier sustituto. ¿Qué opciones hay? Un ángel, otro hombre, ¿no?, que en comparación con los hombres se considerara bueno, Noé, por ejemplo, ¿no?, Abraham, ¿no? Podrías pensar, ¿no? Decías, no. ¿Por qué? Porque solo alguien que fuera completamente humano podría representar a la humanidad. Pero solo alguien que fuera completamente divino podía pagar la deuda infinita del pecado. Pues el pecado contra un Dios infinito merece un castigo infinito. Así que solo un ser de valor infinito, el Señor Jesucristo, puede pagar tal precio. Ninguna criatura finita como nosotros, ¿no?, o los ángeles, por buena que sea, podría pagar la deuda infinita del pecado. Te voy a repetir solo la primera idea. Solo alguien que fuera completamente humano podría representar a la humanidad. Y solo alguien que fuera completamente divino podía pagar la deuda infinita del pecado. He aquí la explicación de por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. Te quiero leer la frase de un creyente que sigo. Dice, nadie o ninguno de nosotros, sino solo Dios, podría pagar una deuda infinita. Pero nadie más que el hombre está obligado a pagar tal deuda. Por lo tanto, Dios tenía que convertirse en hombre. Wow, cuando lo expresó dije, no, mejor la copio, ¿no? ¿Para qué le cambio si ya está expresado perfectamente bien? Y aquí de pasadita, se acordarán que en la última vez que me tocó predicar, la anterior, hablamos de la Trinidad. Bueno, pues he aquí la justificación de la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho hombre. Y no me voy a aguantar las ganas de decir que aquí se refutan las creencias que disminuyen quién es Jesús. Aunque lo pongan por encima de nosotros y que digan, no, pero está por encima de nosotros, pero por debajo de Dios, bueno, en ese momento acabas de quitar tu posibilidad de salvación. Acabas de eliminarla. Y ahí mete a testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me adelanté. Eso iba para la siguiente predicación. Pero qué padre, ¿no? Se fijan, y nada más hemos estudiado 6 de los muchos atributos de Dios. Nada más mencionamos 6. La justicia, la santidad, la perfección, el amor, la bondad, la misericordia de Dios. Nada más esos. Y de ahí estamos sacando conclusiones. La condenación eterna, el infierno, la necesidad de un Salvador. ¿Por qué ese Salvador no podía ser otro hombre, ni un ángel? ¿Por qué Dios en la cruz? ¿Por qué Jesús en la cruz? Qué padre, ¿no? Creo que ya es claro a qué quiero llegar hoy. ¿Por qué estudiar los atributos de Dios? Se los decía al principio, mucha de la doctrina cristiana está basada en eso, en la naturaleza de Dios. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues qué padre, qué padre el estudio de Ángel. Yo lo único que sé es que yo estoy compartiendo aquello que en su momento fue una inquietud para mí, ¿no? Y que hoy es algo en lo que mi mente está completamente descansada, ¿no? Dudo mucho haber sido el único que alguna vez pensó, bueno, pero no pudo solo perdonarnos y ya, ¿no? Bueno, ahora sé por qué era un error ese pensamiento, ¿no? Y todos los pensamientos que mencionamos hace ratito, que ahí sí no eran mis creencias, pero me las han dicho muchas veces, no, pues si Dios es amor, ¿no? Seguro de aquí me voy derechito al cielo porque Dios es amor. Bueno, es el resultado de ignorar que Dios es justo y santo.
¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Salmos 85, 10. Gesa, ayúdame a leer este, por favor. Es precioso. Yo sé, muchos de ustedes quizá lo ubicaron ya lo pueden decir. Bueno, estamos ya llegando a la final de la predicación y es perfecto, perfecto para lo que acabamos de estudiar. Salmos 85, 10, Gesa, por favor. Sí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ay, Dios, qué increíble pasaje, ¿no? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahí está mencionada la misericordia, la justicia, ¿no? Ahí están mencionados. La misericordia y la justicia, ¿saben en dónde se encontraron? Pues en la cruz. Es lo que dice este pasaje. Ahí se encontraron, en la crucifixión del Señor Jesús. Esto es la crucifixión de Cristo, es la única forma de satisfacer a un Dios perfectamente justo y santo, pero también amoroso, bueno y misericordioso. Así, de esta manera, no eres el juez. No eres ese juez que dijo, bueno, pero soy bueno, así que te dejo ir, ¿no? Tiene que haber un castigo, ¿no? Pero también les quiero hacer pensar en lo contrario, ¿no? Ahora piensa en un juez sin misericordia. Cuando te pasaste el semáforo en rojo, deberás irte a la cárcel. Porque un juez así tendría que actuar inmediatamente conforme a la justicia. De hecho, todos tendríamos que estar en la cárcel. Todos. Piensa en un Dios o en, alguien, en un ser que digas que es Dios y que solo es justo. Tendría que aplastar toda maldad, ¿no? Contundentemente. Entonces, pues, ese Dios nos deja sin esperanza alguna. Lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo en la cruz satisface todo. Es la obra perfecta de Dios. Ahí hay justicia, hay condenar y castigar el pecado. Pero también hay amor, porque ahí hay perdón. Y por supuesto, no puedo no mencionarlo, evidentemente, esto implica una cosa más: transformación. Yo espero que de ahora en adelante, si de repente te sentías como inseguro en compartir el plan de salvación, bueno, ya no tengas el más mínimo temor. Tú no puedes pretender que una persona va a entender su necesidad de salvación si solo hablas del amor de Dios. Bueno, entonces, ¿salvarme de qué? Tienes que hablar del pecado. Tienes que hablar de la justicia de Dios. Tienes que hablar del infierno. No puedes dejar esa palabra afuera. Pero ahora ya entendemos que el infierno es una consecuencia lógica de un juez justo. Y entonces podrás hablar del amor de Dios, del sustituto, del pago de tus pecados, de la misericordia del Señor. Pero tampoco te puedes quedar ahí. Porque hay una palabra clave: arrepentimiento. Y con esto se completa, ves la perfección del plan de salvación de Dios. Porque también te quiero poner a pensar en esto. Tu deuda pagada, pero tú sin posibilidad de cambiar. Tu deuda pagada, pero tú siendo el mismo, algo no cuadra, ¿no? Algo no checa. El plan de Dios es perfecto. Dijo, sí, yo voy a pagar por los pecados de toda la humanidad. Pero va a estar en cada hombre, cuando lo busque, el tomar una decisión. La decisión de permitirme entrar para limpiarlo, punto número 1, y punto número 2, para transformarlo.
Es perfecto el plan, ¿se fijan? Es perfecto, digo, Dios, qué impresionante. Y insisto, no sé, a lo mejor les estoy diciendo algo que ustedes ya habían entendido. Qué padre, gracias a Dios. Pero yo les puedo decir que para mí el estar estudiando esto fue aclarar muchas cosas y decir, claro, todo cuadra. De hecho, es lo único que cuadra. Primera de Crónicas 16:34 dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Uf, uf, uf. Bueno, el propósito del estudio de hoy fue demostrar que mucho de lo que creemos, es decir, de la doctrina cristiana, tiene su fundamento en la naturaleza misma de Dios, en sus atributos. Y por eso es de gran importancia estudiar a Dios mismo, su naturaleza y su carácter. Pero ojo, siempre conforme a su propia revelación. Ya no voy a entrar a estos detalles, hice mucho énfasis en los estudios anteriores. Dios se revela a sí mismo, no es el hombre quien le descubre. Y si el Dios en el que crees fue uno que tú descubriste, entonces muy probablemente ese no es Dios. O tendrías que depurar, limpiar tu concepto de Dios para conformarlo conforme a la revelación misma de Dios o a la revelación que Dios hace de sí mismo, ¿no? Bien, vamos a terminar escuchando nuevamente Salmos 9:10. Amigo Paco, por favor, Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Así que, pues para la predicación de hoy, como les decía, ya no quise entrar a detalle, finalmente pues lo que Dios guió es que no me concentrara en ir en un atributo, porque déjenme decirles que el plan original era que cada que me tocara suplir a Jorge, profundizáramos en un atributo. Pero dije, es que piénsalo, Jorge ya lo hizo, y están preciosas las predicaciones, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a enfocarnos en lo otro, que es de lo que hablamos hoy. ¿Y qué tienen que ver los atributos de Dios con la doctrina cristiana? La doctrina cristiana no es el resultado de que un grupo de personas un día se sentó y dijo, bueno, a ver, en esto vamos a creer como cristianos. No es eso. La doctrina cristiana es el resultado, y sí, claro que ha habido reuniones o concilios, como se les llaman en todos estos estudios de la historia de la iglesia, claro que todo eso ha sucedido, está bien, está padrísimo. Pero la intención de todas esas cosas no era decir, creo en esto, yo pienso que esto, yo opino que el otro, siento que Dios, no, eso no nos interesa. El propósito de ponernos de acuerdo con la doctrina era decir, ok, ¿y qué dice Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y qué piensa Dios? ¿Cómo quiere Dios que viva? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se fijan? Eso a mí se me hace padrísimo el estar profundizando en esto, porque yo digo, Dios, qué padre, porque yo sabía el qué, pero no en todo podía explicar el por qué, ¿no? Bueno, ahora ya sé el qué, ¿no? Ya sé que hay infierno, pero ¿por qué? ¿No? Ya sé que Jesús fue Dios habitando en un cuerpo humano, pero ¿por qué lo tuvo que hacer? Por su justicia y por su amor, ¿se fijan? Ya sé que yo no me puedo salvar a mí mismo, pero en verdad no. Si le echo muchas ganas a partir de ahora no se puede. Me temo que no. Imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues el propósito es justo ese. Espero que se consiga el propósito de ayudarnos a entender más profundamente nuestra fe para que también lo compartamos con más seguridad
Y como yo he estado insistiendo en las predicaciones anteriores, los cristianos no creemos en una locura, ni creemos en algo incongruente. La fe cristiana no es irracional. De hecho, eh, bueno, pienso que muchos se pudieron dar cuenta que pues tuve que usar ahí ciertos procedimientos de la lógica, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía, si Dios es perfectamente justo, entonces de ahí se saca una conclusión, entonces tiene que condenar todo mal. Esas cositas que la lógica les dice, silogismos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, bueno, con esto terminamos nuestro estudio. Gracias a Dios, hoy rompí récord, nunca acabo a esta hora. No sé si tengan alguna pregunta, ahora sí hay tiempo, ¿no? Si de repente lo que les limita es que no hay tiempo, bueno, ahora gracias a Dios acabamos a muy buen tiempo y gracias a Dios aquí hay una primera pregunta. A ver, vamos allá. Claro que sí, amigo Paco, allá en Morelia, muchos saludos. Pregunta. Sí, amigo. Sí. Gracias a Dios por la prédica de hoy. Y la verdad es que despertaste una curiosidad que cuando recién me convertí, el diablo también empezó a meter cizaña con otras religiones, ¿no? Porque yo quería conocer a Dios, ¿no? Yo quería, a ver, Señor, yo ya no quiero que me cuenten cuentos chinos de quién eres tú, yo te quiero conocer a ti. Y lamentablemente me abría muchos conceptos religiosos y uno que se albergó en mí, que en su momento la persona que me hizo la pregunta, se lo pude contestar con su propia traducción, me refiero a los testigos de Jehová. Pero sigue esa parte, no está tan clara en mi mente y en mi corazón. Si Dios crea el infierno para castigar la maldad, como los testigos de Jehová creen que el Gehenna, el infierno, es nada más un infierno de fuego donde el ser humano va a ser destruido, porque no sé si podemos alcanzar a entender aquí en esta tierra por qué Dios no hace eso, ¿no? O sea, ¿por qué un infierno tendría que ser eterno y no simplemente un lugar de destrucción? ¡Pum! Ya no hay sufrimiento en ese lugar, ya no hay una vida separada de Dios o una existencia separada de Dios, simplemente se destruye y se acaba. Sí, amén. Padre, pues muchas gracias por este día, Señor. Gracias por lo que trajiste a nuestros corazones y por todo lo que vas confirmando acerca de ti en nosotros, Señor. Por tu amor, por tu justicia, Señor, y porque el plan que tienes para nosotros por la eternidad es increíble. Gracias, Señor. Gracias porque moriste en la cruz para darnos esa eternidad y que todo lo que nos separa de ti, Señor, que todo lo que nos separa del gozo, de la paz, Señor, tú lo eliminaste en la cruz, Señor. Llévanos a caminar contigo, llévanos a morir día a día a nosotros mismos, Señor, y a depender de tu gracia y de tu amor, Señor. Que cada día entreguemos esa parte de nosotros que tú quieres trabajar, Señor, y que nos ayudes a vivir para ti con todo el corazón, Señor. Hablando de tu amor, hablando de lo eterno, y sobre todo, Señor, que descansemos en que tú eres el que haces la obra, que tú eres el Señor de esta obra y que dependemos de ti para eso, Señor. Alienta nuestro corazón a vivir por lo tuyo, por tus anhelos, Señor. Y Padre, pues sabemos que toda necesidad, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, tú ya la tienes cubierta, Señor. Gracias, gracias porque pusiste en el corazón de Ángel hablar de estos atributos que nos dan la seguridad de esto, que tú eres bueno, Señor, en todo momento y que también eres justo, que nos llevas a vivir lo que necesitamos vivir para que nuestro corazón esté en sintonía con el tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esas verdades, Señor. Afiánzalas en nuestro corazón, Señor. Y Padre, pues guarda el resto de la semana, Señor. Que ese tiempo contigo en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, ese tiempo devocional, esa lectura, Señor, siga afirmando estas verdades en nuestro corazón, Señor. Prodúcelo en nuestro corazón, Señor, y que este tiempo contigo sea cada vez más profundo, Señor. Padre, pues todo esto te lo queremos pedir y agradecer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, voy a detener la grabación.